All right, everyone, it is such a pleasure to welcome Dr. Luciana Luna Mendoza, who is a conservation biologist with a PhD in biological sciences from the University of Auckland, New Zealand. For over 2 decades, Luciana has been dedicated to active conservation work on Guadalupe Island, a unique 247 square kilometer volcanic island in the Mexican Pacific, located about 260 kilometers off of mainland Mexico. There, she was in charge of the feral goat eradication, a 3-year program that successfully concluded in 2007. She has witnessed and measured the remarkable recovery of Guadalupe's flora after the goats were removed, particularly the endemic cypress, the pine, and the palm, as well as many coastal sage scrub and chaparral species, and participated in the active restoration to recover the island's vegetation communities. Luciana is presently the Director of Ecology with Grupo de Ecología y Conservación de Islas, or HESI, a position she has held since 2014. Speaking personally, I am in awe of the inspirational conservation work that Luciana and her colleagues at HESI have done on Guadalupe and throughout the Baja California Pacific Islands. It's a privilege to be able to welcome Dr. Luna Mendoza to speak this afternoon. The title of her talk is Collaboration Across Borders, Recovery of the Vegetation of Guadalupe Island and its Shared History with the Channel Islands. Thanks very much, Luciana, for being here today. Thank you very much. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias al jardín por la invitación. Es un gusto estar aquí y pues muchas gracias a todos por atender esta plática. I'm just going to keep track of my time. Entonces, bueno, esta plática es acerca de colaboración acerca de las fronteras, que como nosotros sabemos, la flora y la fauna no conocen fronteras, entonces es lo que compartimos. Y bueno, particularmente lo que compartimos tanto en el conocimiento de la flora como las acciones de conservación en las islas del Canal y en las islas enfrente de la península de Baja California. Pues bueno, empezamos con el contexto. Como sabemos, en el mundo hay 36 sitios de biodiversidad o hotspots de biodiversidad. Uno de ellos es la provincia florística de California. Bueno, aunque la gran parte de la provincia florística de California está en California, hay una parte, alrededor del 8%, que está en México. Pero lo interesante es que las islas están que voy a estar mencionando en esta plática están dentro de esta región. Y casualmente son 8 islas o archipiélagos en Estados Unidos que comparten muchas similitudes con 8 islas o archipiélagos que están en México. Y bueno, de manera interesante, compartimos 20 taxa, que son especies, subespecies o variedades entre las islas del Canal, las Channel Islands y las islas de Baja California. Entonces, bueno, con este contexto, ustedes están muy familiarizados con las islas del Canal y bueno, con toda la región de California. Y nada más quiero mostrarles algunas imágenes que muestran cómo de verdad tenemos muchas similitudes, muchas especies en común. Y bueno, las islas que están enfrente, que pertenecen a esta provincia florística de California, que están enfrente de la península de Baja California, pertenecen a 3 áreas protegidas. Prácticamente todas las islas que tenemos en México son parte de un área natural protegida. Y bueno, en esta región tenemos a 3 islas. Natividad, que es la isla más sureña, que pertenece a la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno. Guadalupe, que por la distancia es una unidad por sí misma. Una disculpa. Es una unidad por sí misma y bueno, esa pertenece a la Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe. Y por otro lado, el resto de las islas pertenecen a la Reserva de la Biosfera Islas del Pacífico. Esta última reserva tiene muchísimas más islas, pero estas son las que están dentro de la provincia. Y bueno, ya solamente les daré un recorrido con algunas de las imágenes. Y bueno, estas son las islas empezando de norte a sur. Son Islas Coronado, 3 islas, un archipiélago de 3 islas que están frente a Tijuana. Entonces, esta es la isla más grande, la que vemos aquí en primer plano, es Isla Coronado Sur, luego está Coronado Medio y Coronado del Norte. Y bueno, con muchas especies, como ven ustedes, el paisaje muy similar a lo que es California y algunas islas como Anacapa, por ejemplo. Luego, yéndonos un poco más al sur, enfrente de Ensenada está Todos Santos, un archipiélago de 2 islas, que son muy importantes tanto sí para la flora, pero también a muchas otras especies, como vemos aquí, a los cormoranes, son un importantísimo sitio de anidación para estas especies.
Luego, un poco más al sur, enfrente de la bahía de San Quintín, está San Martín, que junto con Isla Guadalupe son las únicas islas volcánicas de esta región, con muchísimas especies únicas en el sitio. Un poco más abajo está San Jerónimo, que aunque no tiene tan alta diversidad florística como otras, bueno, es muy, muy importante como ustedes aquí en el paisaje. Y bueno, lo que no se alcanza a ver aquí es que debajo de todas estas plantas hay muchas aves marinas de madriguera anidando. Luego tenemos a Isla Guadalupe, de la cual vamos a estar hablando mucho en esta plática. Es, como les comentaba, bueno, habrán visto en el mapa una de las islas más lejanas. Es la quinta isla más grande que tenemos en México. Y bueno, y tiene una complejidad topográfica muy interesante que permite que haya muchas especies únicas en el sitio. Yéndonos un poco más al sur está San Benito, que también es un archipiélago, son 3 islas y con algunos endemismos como de Usleya, por ejemplo, una siempre viva. Y luego ahí muy cerca de San Benito está Cedros, que bueno, de alguna manera todo es una unidad, dado que bueno, hay una cooperativa pesquera muy importante que está en Cedros, que también tienen campamentos en San Benito, entonces de alguna manera están relacionadas. Ahí están en la misma zona. Cedros es la cuarta isla más grande que tenemos en México y bueno, tiene una diversidad florística impresionante y bueno, por otro lado, también en cuestión de fauna, dado el tamaño y la cercanía que tiene continente, tiene muchos enemigos de mamíferos terrestres, incluyendo una subespecie endémica de venado. Y bueno, ya digamos, la isla más sureña que está en el límite de esta provincia florística de California es Isla Natividad, que también es muy importante en términos de aves marinas. Y bueno, después de este recorrido, vamos a hablar un poquito de, obviamente esto es como la excusa perfecta para hacer colaboración a través de las fronteras. Como ven ustedes, esto se parece muchísimo a los paisajes que tenemos en California y obviamente en las islas que están allá. Pero luego vamos a hablar un poco acerca de pues, la importancia que tienen los jardines botánicos, los herbarios en particular. Bueno, un herbario básicamente bueno, tiene muchos aspectos muy importantes, pero uno de los más importantes es que documenta la ecología y la geografía de la diversidad vegetal de los sitios. Y bueno, en este caso, los registros de los herbarios es los que nos permiten saber qué hay dónde y luego en identificar exactamente de qué se trata esa plantita, cuáles son las características que la definen y bueno, además no solo eso, sino nos brindan información florística de, bueno, dónde estaba, con qué otras especies estaba, en qué año estaba en esa zona. A lo mejor un año es que estaba muy dispersa y hay varios registros en el barrio de muchas zonas diferentes, quizá, no sé, en una isla en 5 cañones distintos. Y bueno, y cuando vamos el día de hoy vemos que quizá nada más solamente estaba en un lugar, entonces nos da esa información histórica de lo cual vamos a estar viendo ejemplos posteriormente. Y bueno, obviamente sabiendo lo que tenemos es el primer paso para las acciones de conservación y restauración ecológica. Entonces, bueno, en particular, hablando del Jardín Botánico de Santa Bárbara y el herbario que ellos tienen, que fue fundado en 1939, ya no le falta mucho para cumplir los 100 años, incluye muchísimos especímenes, tanto de plantas superiores como de líquenes, de musgos, de hongos. Y bueno, digamos, su misión incluye, bueno, toda el área, o sea, tiene la colección más importante de la región de plantas del centro de California y de las islas, incluyendo también las islas de Baja California. Y esto, bueno, por lo que comentaba que la flora se comparte, los hábitats se comparten, incluso desafortunadamente compartimos también las amenazas y los problemas que tenemos para conservar esa biodiversidad. Entonces, bueno, tienen colectas muy importantes de todo el archipiélago que comentábamos, de las 8 islas o grupo de islas en frente de California y en frente de Baja California. Y bueno, esto nos permite hermanarnos también a través de la frontera con uno de los herbarios más importantes que tenemos en la región de la península de Baja California. Y este es el herbario de la Universidad Autónoma de Baja California que fue fundado en 1981 por el profesor José Delgadillo, el doctor José Delgadillo. Y bueno, este también contiene una gran cantidad de especímenes de la región y de las islas, en particular de Isla Guadalupe. Y bueno, esto es muy interesante porque hay una colaboración muy activa entre, obviamente, esos herbarios. Hay una red de herbarios a nivel internacional y hay una colaboración impresionante, pero en particular estos dos herbarios que están trabajando en las mismas zonas y estudiando las plantas de las mismas zonas tienen mucha comunicación y esto es muy importante.
Y bueno, nosotros hemos estado trabajando con ambos. Y bueno, ya entrando en el proyecto, digamos que en el cual en GESI y con muchos colaboradores, y bueno, y también donde es lo que nos está hermanando con los herbarios, en particular también con visita del Jardín Botánico de Santa Bárbara, es el proyecto de Isla Guadalupe, donde ya hace más de 2 décadas empezamos con un proyecto integral de restauración. Y bueno, como les comentaba previamente, por la lejanía de Isla Guadalupe, la isla es muy grande, les comentaba que es muy compleja topográficamente, es una isla principal y además tiene 3 islotes de un tamaño considerable que permiten albergar bastante diversidad y además tiene rocas, tiene unos cayos menores. Y bueno, aunque está en la zona mediterránea, que es donde pues tantos, la provincia florística californiana, ustedes saben, la zona mediterránea son lluvias en invierno, em, se considera un clima templado. Sin embargo, esta complejidad en sistemas, bueno, en la topografía y en la altitud, hace que tengamos muchos tipos de ecosistemas distintos. Entre ellos, bueno, aunque el promedio de temperatura y de precipitación no parece tanto, en las partes más altas están constantemente bañadas por neblina. Entonces, esta neblina es la que permite que podamos tener plantas como árboles. Entonces, mantiene un bosque gracias a la neblina. La precipitación es mucha, pero se suma eso con el aporte de la neblina y entonces podemos tener este tipo de comunidades vegetales. Y bueno, dada su distancia del continente, sí tiene una alta diversidad en cuestión de plantas, muchos endemismos. Sin embargo, a diferencia de otras islas del canal e islas de Baja California que están más cercanas a la península, no tenemos mamíferos terrestres, ni tenemos reptiles, ni tenemos anfibios. Solamente hay invertebrados, en la parte terrestre invertebrados, aves terrestres y aves marinas que usan el sitio para anidar. Y bueno, nada más quiero volver a recalcar lo de los islotes porque eso estaremos comentando un poco después. Y bueno, algunas de las especies que tenemos en el sitio es una de las especies endémicas, el ciprés de Guadalupe o cedro de Guadalupe. Este está protegido por una norma mexicana, la norma 059, que es nuestra ley que incluye a las especies en alguna categoría de riesgo. Y bueno, este es uno de los bosques que originalmente fue de los más extensos. El único árbol que encontramos ahí es el ciprés. Y bueno, como ven en esta foto apenas está el bosque de recuperación. Entonces, tenemos básicamente los árboles, no muchos renuevos en el momento de esta imagen, y toda la parte de los arbustos, de los matorrales, el que se llama sotobosque, no está se perdió, digamos, por efectos de impactos que voy a comentar. A continuación, luego, otro de las especies características y muy importantes para el sitio es porque pues mantiene un bosque que da cierta estructura, es el pino. Ahora, lo interesante con el pino es que, bueno, como ustedes saben, la madera comercial disponible, de alguna manera la más barata en comparación con otras maderas como el birch, como el alder, es el pino. Entonces, bueno, este pino que utilizamos en muebles y en muchísimas cosas proviene de plantaciones comerciales. Pero lo interesante es que la semilla de esas plantaciones comerciales, que ahorita de alguna manera esas plantaciones, la semilla de esas plantaciones ya está muy domesticada, ha sufrido ahí algunas adaptaciones a los sitios, pero el germoplasma original, las semillas originalmente salieron de 5 poblaciones nativas que tenemos en el mundo, que están 3 en California, una de ellas en la Bahía de Monterrey, de ahí su nombre, y 2 en México, una en Isla Cedros y otra en Isla Guadalupe. El caso en Isla Guadalupe fue muy dramático porque hubo estimaciones que nos llegaron a quedar nada más alrededor de 220 pinos adultos. Entonces, bueno, era crítica la conservación de esta especie, de todas, pero bueno, en el caso del pino es muy importante conservarlo por la biodiversidad y además por el servicio ecosistémico que le brinda a la isla, no tanto para las otras especies de flora, por ser parte de una comunidad vegetal, sino también para la fauna del sitio. Muchas aves, particularmente una ave única de la isla que pertenece, bueno, que utiliza mucho los bosques, anida mucho utiliza mucho este árbol. Y
Y bueno, también ante un escenario de cambio climático, si de alguna manera la semilla que está ahorita ya domesticada y adecuada a ciertos ambientes, si esos ambientes empiezan a cambiar, es muy útil tener el germoplasma original para de ahí echar mano y quizá poder rescatar las poblaciones, las plantaciones forestales, ¿no? Entonces, de ahí que sí tiene una gran importancia para la diversidad, pero también tiene su importancia económica. Y bueno, en el caso del encino, este encino espectacular está solamente en islas, entonces esta es una especie que hermana todavía más a Guadalupe con las islas del Canal. Esta está solamente en algunas islas del Canal, no todas, y en México está solamente en Isla Guadalupe. Y bueno, también el caso del encino en todos los sitios es dramático porque se ha reducido mucho, pues el encino, como ustedes saben, pues no todos los años da semilla, necesita ciertas condiciones para producir la bellota, a veces produce la bellota, si las condiciones de clima cambian, la aborta, ya no es viable. Y bueno, en ese sentido es como muy lenta la recuperación y además el crecimiento del árbol en sí es lento. Entonces, bueno, en comparación a otros árboles, ¿no? Entonces, en Guadalupe nos quedaron cerca nada más de 50 individuos adultos, entonces de ahí sí fue un caso dramático también, de manera similar al pino. Y bueno, ¿cuál es la historia de la isla? Es también similar, tenemos una pues, historia similar de impactos antropogénicos en todas estas islas. En el caso de Guadalupe, se relaciona con la introducción de la cabra. En alrededor de 1850 hubo un primer intento, ese fue más o menos exitoso, pero luego en 1875 hubo otra introducción de animales y bueno, esto era con la lógica del momento, era que los barcos que llegaban al sitio en pos con la caza del elefante marino del norte, del lobo fino de Guadalupe, pues querían tener una fuente de carne fresca para cuando yo regresara. Entonces, pues su lógica fue, bueno, pues vamos a dejar ahí unos animalitos que se reproduzcan. Aquí hay muchas plantitas que pueden comer y cuando regresemos nosotros tendremos una fuente de carne fresca para eso. Entonces, esa fue la lógica. Y esto obviamente nada más se iban a la isla principal, la isla grande, y afortunadamente a los islotes nunca introdujeron cabras, nunca llegaron las cabras. Y bueno, al final funcionaron como refugios de flora. Luego, obviamente, pues era crítica digamos, teníamos que hacer algo al respecto porque era inminente, ya estaban desapareciendo muchas especies, entonces era inminente que había que hacer un manejo de la población para permitir la restauración de la isla. Entonces, la primera acción que se hace es retirar las cabras y con eso empieza una recuperación natural del ecosistema. Pero bueno, después viene una siguiente fase ya de restauración activa. Y bueno, solamente algunas imágenes. Seguramente ustedes han visto algo muy similar en las islas de allá, pero bueno, esto tiene que ver con la degradación del hábitat. Entonces las cabras pues, prácticamente comían todo. Y bueno, en esta, por ejemplo, en esta imagen se ve que el pino, no hay ningún renuevo de pino alrededor, no hay ningún arbusto ni ningún matorral alrededor, solamente se ve pasto, que por cierto no es de ahí, son puras plantas que llegaron, muchas de ellas como alimento para las cabras. Y bueno, de ahí se, se, eh, hubo una degradación muy rápida de las comunidades vegetales. Entonces, por ejemplo, este pino se ve que está ramoneado hasta el nivel donde las cabras podían llegar. Entonces, había una afectación. Si no dejaban que las semillas que germinaban sobrevivieran para llegar a individuos adultos y que a su vez produjeran semilla, pero además estaban afectando los adultos del sitio. Y bueno, lo que vemos aquí es que los bosques fueron reducidos, bueno, como un ejemplo, ¿no? De lo que pasó con todas las comunidades vegetales. Los bosques fueron reducidos a individuos aislados. Este es el caso del bosque de pino, que bueno, fueron fragmentando lo que era antes un bosque continuo, quedaron nada más árboles aislados. Aquí tenemos un pino, aquí también es un solo individuo y acá es un grupo de 9. Y como pueden ustedes ver, pues aquí no había absolutamente nada bueno, todo el sotobosque había desaparecido, es decir, todas las herbáceas, los matorrales y los arbustos asociados. Y bueno, esto tiene que ver con que, pues, es una competencia un poco injusta, o más bien
Por un lado tienes vegetación que está en un sitio adaptada, no adaptado a la herbivoría, em, y por otro lado tienes a unos herbívoros que son muy exitosos, que pueden sobrevivir con muy pocos recursos en lugares agrestes, incluso viviendo con agua de mar en lugares donde no hay manantiales. Entonces, bueno, esto hizo que en muy pocos años la población de cabras incrementara muchísimo de manera exponencial y que la vegetación fuera diezmada muy rápidamente. Y bueno, entonces todas las visitas de naturalistas, de botánicos, y ya en los últimos años incluso del personal del Jardín Botánico de Santa Bárbara, todo era un regreso y un llamado urgente, incluso las mismas autoridades mexicanas de, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para restaurar este sitio? Entonces todos llegamos al consenso, hubo toda una campaña y una colaboración y las cabras se sacaron de Isla Guadalupe y entonces esto permitió que el ecosistema tan resiliente regresara. Obviamente esto fue no para todas las especies en el mismo nivel, no fue posible para todas las especies, algunas desafortunadamente ya no se han registrado, no las hemos vuelto a ver, pero muchas otras todavía tienen la capacidad de regresar. Había el banco de semilla. Y bueno, este es algo de lo que vemos aquí. Por ejemplo, esto es una imagen tomada en 2006 en comparación con 2016 y pues se ve la gran cantidad de pinos que, que, que pudieron sobrevivir, no nada más germinar, sino además sobrevivir. Esta es otra imagen que muestra la parte igual del bosque de pino encino, pero ya en otra zona donde también se suma la palma. Acá se ven algunas palmas, estos son encinos, estos son pinos. Entonces, igual, ningún arbusto, ningún matorral y ningún árbol joven presente aquí. Y de este lado ya vemos que tenemos plantas regresando. Y bueno, también tenemos el caso de muchas especies que ya no se ven visto, como esta es una menta única de Isla Guadalupe. Y bueno, esta no se había registrado por última vez en 1885, pensábamos que yo no estaba ahí, pero afortunadamente esta regresó. Y no nada más donde se había registrado originalmente, sino en otra zona también. Entonces, estas son muy buenas noticias. Hay otras plantas que nosotros en la isla principal los hemos visto dos o tres plantas en los acantilados, pero en los islotes hay bastante de estas. Esta es una especie que no es única de Isla Guadalupe, está compartida con las islas del Canal, pero eh, bueno, y también está en la parte continental de California. Sin embargo, bueno, es de esas que a la fecha todavía no regresan por sí mismas. Entonces, en este tipo de especies requieren una ayuda. También es el caso de otra especie, una como lechuga que se alcanza a ver en esta imagen. Esta es una planta, también es de la familia similar a la anterior y produce muchas semillas. Sin embargo, era muy difícil encontrarla en la isla. Ahora ya la estamos encontrando cada vez más en acantilados. En los islotes es súper abundante, pero bueno, este tipo de plantas necesita una intervención un poco más activa. Y bueno, para intervenciones activas y restauración a nivel del que necesitaba Isla Guadalupe, usamos un modelo de referencia. Y bueno, eso es la combinación de información teórica, o sea, toda la información que tenemos de la flora, de las visitas de botánicos, de las visitas de naturalistas, y esto combinado con la información que nos va dando el sitio por su recuperación natural. Y bueno, mucha de esta información la tomamos de la flora de Isla Guadalupe, de Reid Morán, mapas de reconstrucción de vegetación, bueno, de cómo estaban las comunidades vegetales históricamente, por ejemplo, este mapa de Oberbauer, de las visitas que ha tenido el Jardín Botánico de Santa Bárbara, tanto de información verbal como de todas las imágenes, el acervo de imágenes que ahorita veremos algunas más, y de distintos investigadores que nos han dado mayor información. El ICBC, que es un grupo de colaboración internacional que tenemos igual en donde trabajamos en todas estas islas, que nos permite ver en las islas del canal donde fueron liberadas antes que Isla Guadalupe de herbívoros que estaban introducidos, que estaban afectando la vegetación, cómo se ha ido recuperando. Entonces, toda esa información es muy valiosa para las acciones de restauración activa. Y bueno, en el caso de la colaboración estrecha y del Jardín Botánico con GESI, bueno, ellos desde los 70 están haciendo ya visitas a la región
tanto a la península de Baja California como a las islas. Pero en particular en 1971 fue la primera visita de Steve Junak a Guadalupe y luego hubo varias visitas después. Y bueno, yo como anécdota personal, en 2004, me sumé a esa expedición, entonces aprendí muchísimo de lo que él había visto antes, de dónde había visto algunas plantas que en ese año en particular ya no se veían, 2004. Sin embargo, a partir de ese año hubo redescubrimientos, también hubo registro de nuevas especies, tanto para la isla, pero que se habían sido registradas en otro lado, como cosas que parecen ser especies nuevas para Guadalupe. Y bueno, aquí nada más algunas imágenes de cómo la información histórica nos sirve y nos sirve para tomar decisiones en cuanto a restauración. Y bueno, aquí tenemos una imagen digamos, quiero que vean como punto de referencia este montículo de aquí, este cerro. Y bueno, aquí se alcanza a ver que prácticamente todo el paisaje cambió. Tenemos, bueno, para empezar en este ya tenemos árboles nuevos, pero luego todo esto que eran puros pastos y plantas invasoras, ahora ya está dominado por todo esto que son plantas nativas, muchas de ellas incluso son endémicas. Y bueno, otro caso, teníamos el dramático la dramática situación de que algunas plantas solamente tenían refugio en los acantilados y no podían salir de ahí. Este es un lentisco y bueno, aquí se ve el nivel al que estaba ramoneado por las cabras y muchos de estos, que es un arbusto endémico de Isla Guadalupe, único de ahí, solamente podía sobrevivir en los cantiles. Y ahora, bueno, afortunadamente sin la presión de las cabras ya pudieron salir de ahí y se encuentran en todo tipo de terrenos. Están recuperando su distribución original. Otro ejemplo es que también en esta siguiente imagen, yo que esta es la referencia, este cerro de aquí con la cordillera aquí al lado, al fondo, perdón. Y bueno, también vemos cómo todas las plantas aquí era suelo desnudo y todas las plantas van regresando. De manera similar, esta imagen que ya vimos anteriormente, pero quiero que observen de referencia este árbol, que igual aquí, todos los pinos que han estado regresando. Y bueno, todo eso es la recuperación natural. Sin embargo, como comentábamos antes, hay algunas especies, bueno, ya sea los bosques que quedaron como individuos aislados, y si dejamos que ellos vayan a su paso, van a tardar muchísimo en cerrar el espacio entre ellos y crear un bosque continuo. Y luego algunas otras plantas que siguen nada más en acantilados o que no salen, están nada más en los islotes y es muy raro verlas en la isla principal. Entonces, ahí lo que hacemos es que tomamos el germoplasma de los islotes y lo traemos a la isla para producirlo en el vivero. Entonces, todas estas ya son acciones de restauración activa. Entonces, producimos la planta de los viveros, bueno, el vivero que tenemos en Isla Guadalupe, utilizando suelo del sitio, los hongos de los que sacamos el material para inocular las plantas en el vivero para que vayan un poco más fortalecidos a campo. Y bueno, y a la fecha pues hemos reforestado alrededor de 20 especies con gran énfasis en los árboles. Y bueno, estas son algunas de las acciones de reforestación. Obviamente, pues tienen que ser en época de invierno, entonces la neblina nos ayuda mucho a mantener la humedad de las plantas. Y bueno, estas son nada más algunas imágenes que muestran ya las zonas reforestadas. Y bueno, de este lado hay un parche grande de árboles de ciprés. En este lado ven ustedes el otro parche del bosque. Entonces, todo esto originalmente era bosque. Entonces, el objetivo es reunirlo. Y bueno, esto ya son los mismos árboles son los años después, lo mismo el paisaje de pino y bueno, ya los árboles que ya van más grandes. Y bueno, esto es una imagen que muestra cómo ha cambiado el paisaje. Igual, esta es una imagen del 2004, cuando las cabras ya empezaban a desplazarse, pero se veían los efectos de las mismas. Y bueno, esta es una imagen que muestra la recuperación natural, que es, por ejemplo, lo que tenemos aquí, o sea, las enredaderas, los arbustos. Esta que ven aquí al fondo es una especie que parece un nuevo registro para la isla, es una especie que parece única de Guadalupe, que no se había registrado antes. Y bueno, aunado a todas las acciones de reforestación. Y bueno, ya para finalizar, esta colaboración que hemos tenido a través de las fronteras nos ha hermanado mucho, hemos aprendido muchísimo de estas colaboraciones y bueno, esto ha detonado que sigamos con más proyectos. Entonces quiero platicarles brevemente unos que tenemos, ya sea que están andando
o las potenciales colaboraciones que tenemos, especialmente entre GES y el Jardín Botánico de Santa Bárbara. Y bueno, una de ellas es, hay una especie de manzanita que se encontró en el bosque de ciprés descrita por Green en 1885. Green colectó un ejemplar, describió dónde lo había encontrado, colectó un ejemplar, se llevó un herbario, pero ese ejemplar se perdió. Entonces nunca se llegó a describir la especie, se perdió el ejemplar, entonces bueno, estábamos, y además era el único ejemplar, desapareció de la isla y ya no había habido ningún otro que se observara hasta 2016, que se encontró una sola planta. Entonces, bueno, con esa planta se está trabajando en colaboración con Mark Williams en particular para la descripción de esta especie. Y bueno, otro proyecto que tenemos muy interesante es el caso de esta planta que está solamente en dos islas, en Isla San Nicolás, en las Channel Islands y en Isla Guadalupe. Entonces, bueno, ahorita se considera que es la misma especie. De por sí, ya ahorita el estado de conservación o de cuidado de la especie es crítico porque bueno, además no es una especie que está muy dispersa, sino que está asociada a ciertos microambientes, microhábitats. Entonces, eso de por sí ya hace su conservación o su estudio muy relevante. Y bueno, gracias a análisis genéticos sabremos si efectivamente son las mismas o quizá cada una va derivando y se va diferenciando adecuada a la isla en particular en la que está. Y bueno, otro proyecto que tenemos en colaboración es entre nosotros, CONAM, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y el Jardín Botánico de ITNC para estudiar y hacer mapas, estudiar tanto la riqueza como la distribución de especies solamente presente en los islotes, ya sea algunos endemismos que tenemos que están solamente en los islotes y en ningún otro lado, ni siquiera están en la isla principal. Algunos otros que, como les comentaba, se refugiaron en estos puntos cuando las poblaciones de esa especie en particular estaban siendo diezmadas en la isla principal. Y bueno, estas son acciones que están encaminadas a prevenir la extinción y también recuperar geoplasma para regresar esas especies a la isla principal. Y bueno, todos esos proyectos nada más nos hacen seguir con esta colaboración y luego hay muchas ideas en puerta de algunos proyectos que el jardín ha hecho en muchas de las islas del canal y quisiéramos replicar eso, quizá empezando por Guadalupe y luego seguir con el resto de las islas enfrente de la península de Baja California, tal como la colecta de semilla para protegerlo, conocimiento de la flora que tenemos en cada sitio, incluso siendo un jardín botánico, bueno, la colecta y preservación de algunas especies como el encino, por ejemplo, en su jardín, continuar con estudios de genética para otras especies, estudios de polinizadores que en realidad hay muchos huecos de información de la riqueza de invertebrados que tenemos en Isla Guadalupe y pues esto da para muchísimo. Y básicamente, bueno, la lección aquí, em, el gran gusto que tenemos es que las islas nos unen a pesar de las fronteras. Y bueno, ya con esto termino. Les agradezco muchísimo su atención y sus preguntas. Muchas gracias. That was fantastic, Luciana. Thank you so much. Gracias. Muchas gracias. Um, so we do have some questions already, but if anybody who is on who has questions for Dr. Luna Mendoza, go ahead and throw them into the chat, and we'll curate the questions as they come in. Luciana, as a first question, this is one from me. I hope that's okay, just to get us started off. But I'm curious, how, in your opinion, how well do you think we know the biodiversity of Guadalupe Island? Ah, ¿contesto en español? ¿Está bien? Yeah. Ok. Creo que Guadalupe es la que está mejor estudiada. Eh, Sin embargo, creo que aún hay cosas por, sí, creo que aún le falta un poco. Hay algunas preguntas que hemos tenido por mucho tiempo, digamos, abiertas que no hemos contestado.
Hay algunas donde quizá para contestarlas nos sirvieran las herramientas genéticas, como es el caso, por ejemplo, del junípero, ¿no? Que ese es un asunto pendiente. Ahora, creo que sí lleva muchísima ventaja en comparación a otras islas. Las otras islas que están enfrente de bueno, las otras islas, digamos, enfrente de la península Baja California. Ahí creo que todavía, con todo y que ha habido avances de algunas expediciones en los últimos años, pero como en cuestión de conocer el estado de sus poblaciones y plantear acciones de conservación y restauración, creo que todavía puede ser. Sí, en Guadalupe creo que vamos bien, somos afortunados de que tenemos bastante información, sin embargo, aún hay preguntas por contestar, creo. So inspiring. Thank you. Um, what's one success from your time on Guadalupe that you're most excited about? Mm, creo que ver regresar la vegetación. em, el, eh, Originalmente yo no, obviamente cuando llegué a trabajar a la isla, tenía claro cuál era la necesidad más apremiante y era por retirar a las cabras del sitio, ¿no? Entonces yo no, de alguna manera no planeaba empezar a trabajar con vegetación. No es mi formación, yo no soy botánica de formación, pero el sitio te va ganando y te va convenciendo de lo que necesitas poner atención. Entonces, ver regresar a las plantas, ver luego los acompañamientos, las pláticas con los botánicos que iban, con Steve Junak, todo eso me hizo darme cuenta de que tenía de verdad, o sea, era algo que era importante, darle registro y llevar de alguna manera, así el registro de cómo se iba recuperando el sistema de manera natural y bueno, afortunadamente luego todo eso sirvió para tomar decisiones en cuanto al manejo. Entonces sí, la isla me ganó. Este, sí, sí, las islas son lugares muy especiales y yo nunca me esperaba esa resiliencia. It's amazing, Luciana, that you say that you're not a botanist, but you know the plants of the island pretty well for a non-botanist. Gracias. Um, Maybe more of a personal question that might be of interest to people who are listening. Your work is so inspiring, but I'm sure the journey to this point has been quite long. How would you describe your own path to your present position? And what advice would you give to young people who are just starting out? Mm, eh, yo diría que el compromiso y la pasión por el tema. O sea, tienes que trabajar en algo que te apasione, porque este tipo de trabajo em, sí implica un compromiso en el mediano y largo plazo, porque son acciones donde vale mucho la pena que hay una continuidad. Y bueno, sí, sí, ir a lugares remotos. En su momento, cuando yo empecé, pues no teníamos internet todo el tiempo. Es una isla que está muy lejana, no llega la señal de teléfono. Entonces teníamos un internet muy rudimentario, que era con un teléfono satelital que te conectabas y escribía los correos, lo conectabas, los mandabas, te desconectabas. Entonces, pues era mucho tiempo de introspección, también mucho tiempo de trabajar, ser naturalista. Entonces, sí, yo creo que o sea, era una pasión por el trabajo y además el compromiso de que sabía que tenía una tarea importante y había que hacerla y em, sí, y además era interesante porque de alguna manera siento que era un concepto nuevo para varias organizaciones o varias instituciones. Entonces, por ejemplo, los diálogos con Secretaría de Marina, que llegamos ahí a través de el apoyo con la Secretaría de Marina, entonces ellos tienen un destacamento en la isla y hacen viajes mensuales. Entonces ellos eran compraron totalmente
el proyecto y el apoyo. Entonces era un diálogo, además, tener la oportunidad de transmitir toda esa información al público que estuviera interesado. Entonces, eso también fue parte de esta pasión, ¿no? De compartir y de alguna manera de ir juzgando, sumando socios para conservar nuestras islas. Entonces, supongo que es eso. Well, so impressive. It sure takes that passion to make the kind of progress that you and Hesse have been able to make out there. Gracias. Another question come in. What is the most important? What are the most important next steps for the coming maybe 5 to 10 years that you hope to see for conservation of the Baja Islands? Eh, bueno, es interesante la pregunta porque yo esperaría que fuera algo similar a lo que está sucediendo en Isla Guadalupe. Cada isla tiene sus retos. Hay algunas islas que están muy conservadas. em, Hay otras islas que están habitadas, entonces a lo mejor trabajar para que se mantengan así. Hay otras donde hace falta muchísima información de línea base. Entonces tenemos muchas disparidades. Justamente una reunión muy interesante que tuvimos hace poco fuimos sede nosotros aquí en Ensenada del grupo de colaboración de ICBC. Estudiábamos el caso de Islas Coronado e Islas Todos Santos, ¿no? Entonces, identificar y ver que aunque sí tenemos un listado actualizado más o menos de las especies que hay ahí, como el asunto de qué es lo que sigue hacer en cuestiones de restauración y conservación, es lo que faltaría. Entonces, es diferente en cada lugar. Hay otros lugares donde a lo mejor no hay mucho que hacer ahorita, pero hay problemas latentes que conviene atender, ¿no? Como es el caso de, no sé, algunas islas que quizá tienen dos o tres plantas exóticas que están por ahí en un pedacito chiquito, pero que eventualmente podrían detonarlo. Entonces, fue muy interesante porque en estas reuniones estuvimos junto con los colegas de CONAMP, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Entonces, de alguna manera, estas reuniones sientan las bases para poner todo sobre la mesa, discutir y establecer prioridades. Entonces yo siento que es eso, primero llegar al primer nivel de conocimiento de línea base, no nada más de las especies, sino también cómo están las comunidades vegetales o cómo están las poblaciones, sobre todo empezando por las especies endémicas y nativas que son raras, y de ahí ir planteando acciones de restauración. No es fácil pues, porque todos conocemos la logística para llegar a estos sitios, ¿no? Y cuanto más para establecer un proyecto y trabajar ahí en el largo plazo. Pero al menos estableciendo prioridades, podemos empezar por algún lado. Thank you, Luciana. Another question that's come in, I'll just read directly. As a non-botanist and someone not likely enough to have visited any of the amazing islands off our coast, can you please provide your first opinion of visiting the islands and also your opinion of how different the plants are to our coastal region? Sorry, can we repeat that? Sure. I think the first part of the question is, can you provide your first impression of visiting the Baja California Pacific Islands or Isla Guadalupe? What was your first impression as a visitor? And then the Mm. second part is, how different are the plants from the islands, the Mexican islands from the islands of Alta California? Thank you. Yeah, for the first one will be uh yeah, it depends on the island. When I arrived first to Guadalupe, well, it was sorry, yeah, I'm speaking in English. Perdón, Viviana. Cuando llegué a Isla Guadalupe, sí, el paisaje era como vieron en las fotos, o sea, terreno así, suelo desnudo, árboles viejos, muriendo, no reclutamiento. Entonces,
Quizá así como no botánica, yo, bueno, no tenía mucho que había salido a la universidad, entonces no había tenido yo contacto con un ambiente tan degradado, supongo, que a lo mejor en una primera instancia no te das cuenta que es lo que está fuera de lugar, pero sabes que así no luce un bosque sano. Entonces ya conforme vas viendo y vas viendo las cabras y los daños, no sé, de un día ir caminando y decir, ay, esta planta no la había visto y es nativa y qué padre, y llegas 3 días después y ya está toda pisoteada y mordida. Entonces ahí te vas dando cuenta, bueno, de alguna manera te vas dando cuenta cabal, ¿no? De, de cómo está sufriendo el ecosistema. Eso fue en Guadalupe, que el caso es muy dramático. En otras islas, me tomó un poco más de tiempo, quizá, ya que fui conociendo la flora, los diferenciando y sabiendo de mi experiencia en Guadalupe cuáles eran las plantas invasoras, ver cuándo se podían extender, en qué periodo de tiempo tan corto podían extenderse. Entonces, digamos, vas traduciendo o trasladando tu experiencia de un lugar a otro y, y, y bueno, en algunas otras islas más pequeñas también hay una interacción muy fuerte con las aves marinas. Entonces, también el asunto de, bueno, qué en tanto lo usan o hay algunas plantas de las cuales dependen para estar en esos sitios. Entonces, la problemática, hay unas cosas que se comparten, hay esas cosas que son muy particulares, pero sí, ir visitando diferentes sitios, claro que te va enriqueciendo. Entonces, bueno, en algunos casos sí llegas y ves así las extensiones de la planta hielito o ice plant o em, cristalino ice plant, creo que se llama en inglés, em, que sí es dramático. Y tú sabes que esa planta llegó para quedarse y que cubre extensiones muy grandes. Entonces hay ese tipo de cosas cuando llego y lo veo en las demás islas, digo, ay, caray, aquí pues tenemos un problema, ¿no? Digo, eso supongo de mis primeras impresiones. No sé si es adecuada bueno, es mi respuesta a la pregunta. Y la otra, em, The second part bueno, of the ajá. question was how similar are the Baja California islands, the landscape, the biodiversity to coastal region of Alta California? Ya, yo diría que muy similar a las islas del norte. Como que conforme más al sur te vas moviendo, hay como más influencia quizá de los elementos, o bueno, dependiendo de la isla, ¿no? O sea, sí llega a haber influencia de los elementos de la parte continental, la península de Baja California, pero las islas más norteñas creo que se parecen mucho, Todos Santos, Coronado. Ah, también depende mucho de qué tan grande sea la isla, ¿no? Porque si comparas Santa Cruz, bueno, pues Santa Cruz es una isla muy grande y tiene también muchos microambientes. Entonces yo diría que son muy similares. Quizá lo que cambia es el arreglo de las especies. También, como comentaba en algún momento, muchas de esas islas tienen como una historia de restauración. Han estado más tiempo libres de herbívoros exóticos, digamos, en comparación con Guadalupe. Entonces, el cambio es más avanzado. También es diferente el efecto a una isla volcánica, pero yo diría que hay muchas similitudes, sobre todo con las del norte. Y Guadalupe. Guadalupe se parece muchísimo la composición de especies. Y hay algunos arroyos, hay algunos cañones que sientes que estás o sea, pudiera estar en cualquiera en alguna isla del canal o se comparten también la parte, por ejemplo, de Santa Rosa, donde están los encinos. Esos ecosistemas son muy similares. Yo diría que se parecen mucho más ajá, sí, se parecen mucho. Sí. Thanks, Luciana. I think we have time for maybe two more questions. One that I would love to hear about. Island ecosystems can be very fragile, and conservation on islands can involve difficult choices. Can you describe the decision-making process involved with removing feral animals on Guadalupe? And has the feral animal removal been successful?
Sí, sí son decisiones complicadas. em, y bueno, al final la decisión de manejo se toma, es una balanza, o sea, ¿qué quieres proteger? ¿Qué individuos no pueden sobrevivir en ningún otro lado a los que, entonces eso es lo que te marca las prioridades de manejo. Y bueno, en este caso, pues trata de hacerlo con las mejores metodologías posibles, en el menor tiempo posible y permitir liberar al ecosistema de esas amenazas. Entonces, bueno, eh, sí, es todo un proceso y bueno, pero al menos en Isla Guadalupe tuvimos la fortuna de que se había documentado el asunto de la degradación por muchos años y había mucha gente que había dicho, yo por lo que he visto en otros lugares, si no hacen algo de manera urgente, este ecosistema puede colapsar, no solamente por la pérdida de especies, sino también por la pérdida de suelo, por también, bueno, no lo mencioné porque no era el foco de la plática, pero pues el asunto de la fauna, o sea, no sabemos quizá cuántos invertebrados fueron afectados de manera grave por la pérdida de la vegetación. Y en el caso de las aves terrestres sí tuvimos algunas extinciones, que bueno, fue una combinación de la pérdida de hábitat con la presencia de otras especies exóticas invasoras que aún tenemos en la isla, que es el gato y el ratón. Entonces, bueno, en el caso de las aves terrestres, tienes por un lado la pérdida del hábitat, que es la pérdida de árboles, junto con la depredación del gato feral. Y bueno, en Guadalupe teníamos documentado un petrel, el petrel endémico de Isla Guadalupe, un ave marina em, de pequeño tamaño, y hay registros de que anidaba en el bosque de pino. Entonces hacía sus madrigueras en el suelo, la hojarasca que era más suavecita, escarbaba y hacía sus madrigueras ahí. Entonces era muy dramático porque los gatos solamente tenían que esperar afuera de la madriguera a que el ave saliera. Y bueno, el resultado es que colapsó el bosque, seguramente se redujo. La anidación fueron más susceptibles a los gatos y el resultado es que no lo hemos visto en más de 100 años. Entonces, bueno, eso es crítico. Sí, todavía tenemos algunas especies que es un proyecto de largo aliento y bueno, esto sin considerar a las malezas. Tenemos muchas plantas exóticas que son muy abundantes y que no sé si podemos controlar algún día. La apuesta que tenemos ahorita es que recuperando el bosque y recuperando, como ustedes vieron en las imágenes, muchas especies de matorral y arbustos se están recuperando muy bien. Entonces compiten de manera muy exitosa con las malezas. Entonces, bueno, esperamos también que el ecosistema vaya haciendo su trabajo mientras nosotros podemos eh, atajar ese problema. Incredible. And to know that you completed the eradication within 3 years is really remarkable. As a last question, we're a little bit over time, but I would love to leave the focus on HESI and the important work that you've done. How can people viewing this presentation support HESI's important work and get involved? And maybe they'd like, as a starting point, to learn more about HESI's work. I wonder if you could provide a website URL or describe other ways that people could support your work. Sí, claro, muchas gracias. Pues sí, ahorita voy a compartir la página, supongo que tenemos. Em, y bueno, ahorita estas colaboraciones de la que se centra la plática eh, sí, todo este hermanamiento y todo este conocimiento que hay de trabajos tanto en la península como en las islas, todo eso nos ayuda mucho. Entonces, mantener esta colaboración y alguien interesado y si tiene información o imágenes históricas de cómo estaban las islas antes o eso sirve muchísimo porque, pues bueno, eso es lo que nos ayuda, ¿no? A saber sobre todo el estado en el que estaban las otras islas antes, las otras islas de la península Baja California. Y pues es eso. Sí, supongo que esa es como la manera en la que em, podrían apoyarnos ahorita. Sí, sí, sí. De otros esquemas no.
No sé, tenemos también proyectos de investigación, tesistas, no sé si alguien por ahí de alguna universidad o algún interés. Hemos tenido muchas preguntas interesantes que han sido contestadas, no nada más en la cuestión de fauna, sobre todo con la cuestión de aves marinas, interacciones, e incluso algunas cuestiones sociales por ahí. Entonces, eso también nos viene muy bien. Hemos aprendido muchísimo de esta colaboración internacional, sobre todo en esta región, ¿no? Entre California y Baja California. Y por aquí pongo la, la, la página que tenemos. Un momento, por favor, para compartir. Una disculpa porque el grupo está la información de la página web está en español solamente. Pero bueno, por aquí lo dejo. Y tenemos una página de Facebook también, que es una disculpa, esto de la red no es lo mío, entonces la voy a buscar un segundito y la pongo. Y sí, nos encantaría cualquier comunicación o cualquier pregunta, cualquier duda, ya sea yo o alguno de mis compañeros. Yo trabajo sobre todo en Isla Guadalupe, pero bueno, hay colegas que trabajan con aves marinas en las otras islas. También tenemos una oficina en La Paz. Y bueno, de ahí se llevan los proyectos en las islas más subtropicales y tropicales, en el archipiélago Revigedo, en las Islas Marías, en Isla Espíritu Santo. Entonces, bueno, tenemos suerte de trabajar en las islas. Las islas son lugares fabulosos y uno aprende muchísimo ahí solamente parándose en los sitios. Y sí nos dan grandes lecciones de resiliencia. Those are important lessons that we could all use in this day and age, huh? Well, thank you so much, Dr. Luna Mendoza. So fortunate to have had your participation in this talk. And on behalf of everybody who is watching, thanks again for giving the talk. If anyone would like more information, they can get in touch with HESI and with Dr. Luna Mendoza through the links that are provided in the chat. Or you can get in touch with the Santa Barbara Botanic Garden and we could help to connect you up. Thanks again, everybody, and have a wonderful night. Muchas gracias.